que es, nos sentimos unos privilegiados de estar discutiendo en este momento en Mendoza y en América Latina el pensamiento nacional, porque nosotros observamos que el pensamiento nacional no solamente es argentino, sino que creemos que la gran nación es Latinoamérica. Entonces pensar en nacional es pensar en Venezuela, como decía el compañero, es pensar en Uruguay, en Brasil, en las luchas que están llevando adelante los compañeros y los compatriotas bolivianos. Entonces, partiendo de la base de que América Latina es una gran nación inconclusa, que ha sido dividida producto de los años y producto de la intervención, tratando de sacar permanentemente nuestros recursos naturales y implementando modelos de gobierno poco democráticos, que lo único que buscaban era beneficiar a las clases sociales que estaban siendo beneficiadas, la gran burguesía norteamericana aliada a la OTAN y demás. Entonces, partiendo de esa base, creemos que el pensamiento nacional es un pensamiento latinoamericano situado, como decía el compañero, categoría que nos brindó José Luis Torre, el mismo que brindó la categoría de década infame, a esa década que también tenía el mismo signo y que buscaba los mismos objetivos que hoy en día están buscando en Venezuela. Los norteamericanos, en ese momento los británicos, nos querían hacer una colonia, y José Luis Torre planteaba que debíamos tener un pensamiento situado. Hoy en día ese pensamiento nacional tiene un pequeño apogeo, podríamos decir en este momento, que nosotros tenemos que, como militantes y como parte de un proyecto nacional, popular y democrático, seguir pidiendo y seguir exigiendo y seguir democráticamente movilizados que se reforme, que se siga modificando y que se siga profundizando en este sentido. ¿Por qué? Muchos dicen que estamos en un fin de ciclo, como decía al principio, y exactamente estamos en un fin de ciclo, pero no el fin de ciclo que ellos quieren. Estamos en el fin de ciclo de las usinas de pensamiento del sistema capitalista a escala mundial. Esas son las que han entrado en un fin de ciclo del 2008, que es esa usina la que brindó al resto del mundo la democracia, entre comillas, la que brindó distintas formas de gobierno, y lo único que buscaron cuando los gobiernos cipados que estaban en distintas partes en nuestra América le brindaban como caballo de Troya los recursos y las libertades, digamos, de nuestro pueblo. Ese es el fin de ciclo que está hoy en día en crisis, y es el fin de ciclo que nosotros nos permite, en un ciclo de profundización, seguir avanzando en el pensamiento nacional. Ese es el pensamiento nacional que nos va a llevar a entender qué es lo que nos pasa. Nosotros, por ejemplo, en este encuentro debatíamos desde el punto de vista de la organización las distintas mesas. En esas distintas mesas hay temáticas desde educación, desde salud, desarrollo municipal, etc. Pero había algo que nosotros nos teníamos que plantear desde un punto de vista, desde dónde vamos a mirar cada una de estas mesas. Y el punto de partida de cada una de estas mesas es un punto de vista del pensamiento nacional. Porque en los 90 también discutían la educación, discutían la salud, y eran los planes que venían desde el consenso de Washington y nos decían cómo nosotros teníamos que actuar y cómo teníamos que pensar y quiénes eran y qué tenía que hacer el Estado frente a eso. Entonces, pensar en nacional, pensar desde acá, con nuestra realidad, con nuestras clases sociales, con nuestras luchas y con nuestra historia, y retomar las tradicionales y antiguas banderas, desde Mariano Moreno, que hoy podríamos recordar que la misma prensa y la misma historia oficial nos ha hecho creer que Mariano Moreno era un periodista. Entonces hoy festejamos el Día del Periodista. Pero Mariano Moreno era un político de raza, que tenía un plan de operaciones, que quería revolucionar a toda América. Él pensaba en nacional, pensaba en América. Y escribía La Gaceta. Pero La Gaceta hacía propaganda política. Y habían luchas, y era una Argentina y un virreinato, mejor dicho, en ese momento, del Río de la Plata, que se quería emancipar. Pero se quería emancipar primero de España y después de toda otra dominación extranjera, como agregan después los libertadores. Entonces, Mariano Moreno, desde ese punto de vista, también fue ocultado. Y por ejemplo, San Martín y cada uno de los grandes pensadores nacional y cada uno de los militantes también han sido puestos en el bronce, como que San Martín cruzó los Andes
y le daba unas máximas a su hija y con eso ya está. Eran grandes políticos, tenían una idea clara, pensaban en Nacional. Entonces, de esa forma pudieron transformar. Pero hubo una categoría que la trabaja y la explica muy bien Jauretche, que es la colonización pedagógica. Entonces, desde las aulas de la escuela primaria, la secundaria y la universidad, nos establecieron qué era lo que teníamos que pensar y cómo lo teníamos que pensar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ver que la colonización cultural, que sería el género, y la especie sería la colonización pedagógica, es la que nos lleva a pensar desde otro punto de vista, con otro tipo de categorías. Entonces, hoy en día en la Universidad Pública Nacional pensamos y vemos a la universidad y a la Argentina desde categoría de franceses, de la sistémica norteamericana, del conductivismo, pero nunca pensamos en Nacional en la universidad pública. Entonces, si nosotros hablamos de profundización de proyecto, tenemos que profundizar en el plano de Nacional, en el plano de sacarnos de encima esa colonización cultural, esa colonización pendiente que es desde afuera hacia adentro y desde las clases dominantes hacia las dominadas. Nosotros pensar en Nacional es pensar desde adentro y sacarnos a los que están obligándonos a pensar de otra forma, y que los de abajo, que somos las clases sociales postergadas y las que tenemos una lucha inclaudicable por tratar de modificar esta realidad que nos atañe a toda América Latina, y que cualquier empresa o cualquier cipayo que anda dando vuelta en una elección que la establecen los medios de comunicación nos dice cómo tenemos que gobernar, y de un día para otro nos modifican todo lo que hemos logrado. Entonces, si hablamos de colonización cultural, tenemos que seguir profundizando ese aspecto en la universidad. La universidad es un ámbito fundamental porque desde ahí hay estudios realizados. Nosotros hemos trabajado con compañeros que la administración pública y los distintos lugares de la administración pública jerárquicos del Estado son todos compañeros que provienen desde la universidad. Y en la universidad los planes de estudio nos hacen pensar de esa forma. Entonces, si de la universidad salen los gerentes, o salen los futuros dirigentes políticos, o si salen cada una de las personas que van a conducir en distintos grados la Argentina, y las hacemos pensar con planes de estudio que son totalmente diferentes al pensamiento nacional, bueno, después no nos quejemos, ¿no? Porque van a pensar de acuerdo a los planes de estudio que nos establecieron. El Consenso de Washington venía con una de esas recetas, que era la receta que debía meterse en cada una de las universidades argentinas. Mucho no podemos pedir de las universidades privadas, que vienen creciendo desde Frondizi hasta la fecha, porque sabemos que detrás de cada una de universidad privada en principio hay un negociado con la educación. Entonces tenemos que defender las libertades públicas, debemos defender la universidad pública, para que de esa forma podamos tener conciencia de lo que nosotros necesitamos. La conciencia histórica, conciencia que nos quieren sacar, por ejemplo Macri en Ciudad de Buenos Aires quiere sacar historia de cuarto y quinto año. Si no tenemos conciencia histórica, la conciencia histórica es el prerequisito del pensamiento político, y si no tenemos esa conciencia histórica no nos podemos encontrar como sociedad y no nos podemos encontrar como pueblo, y no podemos saber cuáles son nuestras libertades y qué es lo que nos está faltando como comunidad. Entonces debemos, como militantes, exigir a través de una democracia movilizada, no de la democracia que nos quieren imponer, que es solamente ir y votar cada 2 años y después irnos a nuestras casas a mirar televisión, que sabemos que detrás de cada una de esas pantallas hay un proceso de colonización cultural, porque no solamente se expresa en la universidad, sino que se expresa en los medios de comunicación, en la partidocracia argentina, también se expresa en distintos ámbitos, en las fundaciones. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que las fundaciones hoy en día, o las ONG, que buscan ser lo más democrática posible, dicen uno de los prerequisitos: no te metas en política? Entonces, en el proceso de colonización cultural nos sacaron la política, nos expropiaron la política, y la actividad política es inherente al ser humano. ¿Recuerdan a Aristóteles que decía el sum politicum?
el animal político. ¿Qué pasa si nos sacan la política? Somos animales. Eso es lo que buscan, porque al animal es más fácil domesticarlo. Entonces, es necesario, para concluir, que recuperemos la conciencia política, que la conciencia política es el prerequisito para llevarnos a transformar esta realidad que nos toca vivir como argentinos y como latinoamericanos. Nada más, muchas gracias. Ya lo había nombrado antes,